Hemos estado estudiando en este maravilloso libro de Apocalipsis lo que nos dice la palabra de Dios sobre el futuro de lo que nos espera a los cristianos y lo que le espera al mundo, a los que no creen en Él, a los que se rebelan contra Él. Pero le da el Señor a través del ángel a Juan estas cartas para la iglesia. Vimos que a la iglesia de Efeso le dijo que tenía algo contra ella. Muchas cosas buenas le dijo que tenía. Le dijo: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Y los has hecho mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. ¿Saben? Podemos hacer muchas obras, dice la Biblia, dice Pablo, dice que podemos dar todo lo que tenemos a los pobres. Y podemos dar todo, hasta nuestro cuerpo que sea quemado. Pero si no tenemos amor, no tenemos nada. Somos como un címbalo que retiñe. Solamente hacemos ruido. Son cosas buenas. Pero si no tenemos amor es como si no tuviéramos nada. Y luego la iglesia de Esmirna le dice: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada de lo que vas a padecer. Y aquí el diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel para que sean probados, y tendrán tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Sé fiel hasta el final. Sé fiel hasta la muerte. ¿Saben por qué? Todos vamos a morir. Pero ¿qué va a decir el Señor de nosotros? Esta mañana recibí la noticia de una hermana que estuvo con nosotros por años aquí. Hoy murió en la mañana. La llevaron el jueves al hospital y se complicó la operación. Le dio neumonía y se fue a casa. Pero ¿saben qué? Como Pablo dice, perdón, en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 8, dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe, y ahora me espera la corona de justicia que el Dios justo y bueno me dará. Y dice: no solamente a mí, sino a todos los que esperan su venida. Todos nosotros un día vamos a morir si el Señor no viene pronto a llevarnos en el rapto de la iglesia. Todos un día vamos a morir. Yo conocí a Marie por muchos años. Trabajaba ella en la high school manteniendo a los muchachos en línea, ¿verdad? De security, de seguridad. Tenía una linda relación con todo. Todos la querían, todos le decían grandma, todos le decían abuela. Los regañaba y les daba hasta risa a los muchachos. Unos grandotes así se les ponía y los regañaba. Y ellos nomás les daba risa. Pero todos la querían, todos la buscaban. Tenía un corazón tan lindo. ¿Y saben qué? Terminó la carrera. Peleó la buena batalla. Y ahora está en la gloria. Una señora maravillosa, muy linda. Hablaba 5 idiomas. Hablaba el español como lo hablan en la calle casi. No muy correcto, pero sí muy claro. Pero era una persona linda, linda. Y ¿saben qué? Cuando alguien muere, todo el mundo habla cosas buenas del que murió, ¿verdad? Aunque a veces son mentiras. Pero lo que se diga bueno de ella era verdad. Una linda, linda persona. La queríamos mucho, nos quería mucho. Tuvimos muy buena relación a través de los años con ella. Todos un día vamos a morir. Lo importante no es cómo ni cuándo, sino a dónde vamos cuando morimos.
Y por eso tenemos que llevar una vida limpia, una vida íntegra, honrada, que agrade al Señor. No una vida comprometida. Y es lo que vamos a estudiar ahora en la iglesia de Pérgamo. Ya vimos lo de la iglesia de Efeso, que había hecho muchas cosas buenas, pero se había enfriado en su amor al Señor. La segunda iglesia de Esmirna era una iglesia pequeña, pobre, pero dice el Señor, pero eres rica, eres rico. No importa que no tengas mucho de las cosas de este mundo, eres rico. ¿Por qué? Porque tenían buenas obras, tenían amor por el Señor, habían sido perseguidos, los estaban matando, pero seguían adelante. Le dice que habrá persecución por 10 días, quiere decir por 10 diferentes emperadores. Por 300 años la iglesia cristiana fue perseguida. Y se calcula que murieron unos 6 millones de cristianos en ese tiempo, 300 años. Pero Satanás siempre ha querido destruir la iglesia, desde el principio lo intentó. Pero como no la pudo destruir, ¿saben lo que hizo? Se unió a ella. Entró a la iglesia y corrompió la iglesia por dentro. Y es lo que vamos a estudiar ahora, la iglesia comprometida con el mundo. Y nosotros también como individuos podemos comprometernos con el mundo. Decimos que somos cristianos, pero cuando nos conviene nos quedamos callados y no decimos. Si es que eso nos afecta en el trabajo, o relaciones con amigos o parientes. Por ejemplo, uno viene al Señor y los demás todavía no han venido, y si uno les habla de Cristo, les dice que están mal, que están equivocados, se enojan. Sobre todo si su religión, si lo que contradice lo que dice la Biblia, y uno les aclara en amor lo que dice la Biblia, la verdad, se enojan. Y dejan de hablarle a uno, o se pelean con uno, o lo abandonan a uno. Pero tenemos que ser fieles a la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios dice que es la que nos va a juzgar en el último día. Es lo que vamos a ver. Vamos viendo del versículo 12 en adelante hasta el versículo 17. Lean conmigo, dice, o síganme los buenos. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Y sabemos quién es él, Jesús. Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel y comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes de los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto, y pelearé con ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Qué lindo, ¿verdad? Pero vemos la advertencia. De nuevo, regresemos al versículo 12. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos. La espada de 2 filos es la palabra de Dios. Y con su palabra Dios va a juzgar a todas las naciones. Dice la palabra de Dios, en Hebreos 4:12, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es poderosa. Y se imaginan, es la que discierne. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva. No es como un libro de historia
de matemáticas, de ciencia, de tecnología. La palabra de Dios es viva, que puede discernir los pensamientos y las intenciones del corazón, y dice hasta penetrar y partir el alma y el espíritu, donde se dividen la mente, el alma y el espíritu. Nosotros no sabemos, los doctores no saben, dicen que el alma es la mente, los pensamientos, los sentimientos, las intenciones, pero el espíritu es algo diferente, lo que se comunica con Dios, tiene la relación con Dios. Cuando uno está sin el Espíritu Santo, uno no puede discernir. Y no tiene uno el Espíritu Santo si no tiene uno la salvación en Cristo. Para poder recibir el Espíritu Santo tenemos que confesar a Cristo como nuestro Salvador, arrepentirnos de nuestros pecados, entregarle nuestra vida. Entonces el Espíritu Santo viene a morar en nosotros, y la Biblia dice que nunca más nos vuelve a abandonar. Porque Jesús dijo, el Padre y yo vendremos y haremos morada en ustedes. Y dice, no los dejaré ni los abandonaré. Dios va a estar con nosotros para siempre. Y el Espíritu Santo nos reprende cuando hacemos algo malo, porque ahora la conciencia está más viva que antes. Porque cuando se acostumbra uno a pecar, ya al rato ya no le remuerde la conciencia. Ya peca uno, echa mentiras como decir la verdad. No le afecta, no le avergüenza, no le reprende el corazón cuando echa mentiras, porque está tan acostumbrado que ya no siente ninguna convicción. Pero cuando tenemos el Espíritu de Dios, que la palabra de Dios viene a enseñarnos, a reprendernos y también al animarnos a seguirle siendo fieles al Señor. Juan 12:48 dice la palabra de Dios: el que me rechaza y no recibe mis palabras tiene quien le juzgue. Miren, la palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. ¿Cómo la palabra de Dios puede juzgar? A menos que esté viva. Pues la palabra de Dios es viva y eficaz, ¿verdad? Lo acabamos de leer. Y la palabra de Dios nos va a juzgar en el último día, la que tenemos que dar cuentas. Regresemos de nuevo a Apocalipsis. La palabra de Dios es Cristo. La palabra de Dios es Cristo, ¿es verdad? La palabra de Dios, el concepto que tengamos de la palabra de Dios, de la Biblia, es el concepto que vamos a tener de Dios. Si no obedecemos lo que nos dice la Biblia, no estamos obedeciendo a Dios. Si tenemos un concepto como la Biblia, la leo o no la leo, es lo mismo, es como decir, no me importa mucho tener una relación con Cristo, no lo tomo muy en serio, no le oro, no lo busco, no lo sirvo, no lo amo, sino amamos la palabra de Dios porque es palabra de Dios, porque como dice la palabra de Dios, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. La palabra de Dios es Cristo. Pero Cristo nos da su palabra también aparte. Y es la que nos enseña, es nuestra brújula, es nuestro plano, es nuestro GPS ahora, ¿verdad? Es la que usamos cuando nos perdemos. Aquí tenemos todas las instrucciones. Entonces lo que vemos aquí, la palabra de Dios es viva y eficaz. Y es la espada de dos filos, como nos dice en Apocalipsis 2:12, dice versículo 13, yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. ¿Se imaginan vivir donde vive Satanás, donde tiene su trono? ¿Quién quiere vivir en el pueblo que diga, oh mira, están vendiendo una casa bien barata, es donde mora Satanás? Quisieran vivir ahí cerquita donde vive Satanás,
donde tiene su trono? ¿Verdad que no? Claro que no. Esta iglesia comprometida de la que habla aquí en Apocalipsis, como les digo, la iglesia sufrió persecución por 300 años. Luego vino el emperador Constantino en el año 313, el emperador romano, y la iglesia había sido perseguida. Entonces él, según eso, tuvo una visión y vio una cruz y oyó una voz que le decía: con este signo vencerás. Estaba en guerra por el trono del imperio en Roma y ganó. Entonces él consideró que era una obra de Dios. Se convirtió al cristianismo, aunque muchos creen que no se convirtió muy bien porque seguía adorando ídolos. Pero se convirtió al cristianismo, y entonces la religión que había sido perseguida por 300 años casi, vino a ser la religión oficial del imperio. Los templos que habían sido de los paganos ahora eran iglesias cristianas. Los sacerdotes de las religiones paganas vinieron a ser los sacerdotes de la iglesia cristiana. Se mezcló el Estado con la iglesia y la iglesia se corrompió, porque el Estado le dio todas las propiedades, riquezas de las religiones paganas, y la iglesia se corrompió. Eso comenzó. La iglesia, la primera, la de Efeso, era la iglesia apostólica. Comenzó en el año 33, cuando empezó la iglesia cristiana en Hechos capítulo 2, hasta el año 100, aproximadamente poco antes de que muriera, poco después de que murió Juan. Y luego la iglesia de Esmirna, la iglesia que sufrió mucho, la iglesia, porque la mirra viene de la mirra para que suelte un aroma hermoso que tiene, hay que quebrantarla, hay que molerla. Y la iglesia fue remolida por la persecución, pero el aroma que dio al Señor. Esa duró del año 100 al año 312, cuando vino Constantino. Y luego la iglesia de Pérgamos, que estamos estudiando ahora, es la iglesia casada. Eso quiere decir iglesia casada. Se casó con el mundo y se corrompió. Y luego la iglesia de Tiatira es la iglesia del perpetuo sacrificio, del año 606 al año 1517, y está la iglesia católica. Es la iglesia católica que después de que vino al poder, empezó a todos los que no se querían convertir al catolicismo, la iglesia los persiguió. En el año 1200 comenzaron la Santa Inquisición, que de santa no tenía nada, porque la Inquisición persiguió a los cristianos, a los judíos y a los musulmanes por 600 años. Y se calcula, según los números, hay diferentes cifras, diferentes números, que mató millones y millones de gente, tal vez hasta 50 millones, porque estuvo extendida por todo el mundo, en Asia, en África, en América, en Europa. Y la iglesia se corrompió porque se casó y se enriqueció. Hay una historia de un no recuerdo el nombre ahorita, pero era un hombre que amaba al Señor. Y una vez vino a la iglesia, al templo, y estaban contando los montones de dinero en ese tiempo, de monedas de oro, de plata. Y le dice el que estaba contando el dinero, dijo: bueno, ahora ya no tenemos que decir oro y plata no tengo, porque ya tenían mucho dinero. Le dijo el cristiano, dijo: sí, pero tampoco puedes decir levántate y anda, porque ya no tenían el poder de Cristo, porque la iglesia se había corrompido. Y les digo, persiguió y mató mucha gente. Conozco la historia y tengo las cifras, pero no quiero aburrirlos con tantos detalles. Pero la iglesia se corrompió, y luego lo que hicieron, la misa la daban en latín. ¿Recuerdan? ¿Alguno de ustedes oyó la misa en latín? ¿Le entendían lo que decían? ¿No? Mi hermano y yo no íbamos a misa, nos mandaban a misa, oíamos las frases y nosotros hacíamos bromas de las frases en latín, porque no entendíamos lo que decían, hasta que después, en la Segunda Reformación, como le llaman, Vaticano II, en el año 1964 al 65, cambiaron muchas cosas, y entonces empezaron a predicar la misa en el idioma del país, de la gente. Pero el problema que hay con eso
es que ellos cada que hacen una misa dicen que Cristo se ofrece en el altar. Es lo que es una misa, es un sacrificio en donde Cristo se ofrece en el altar. Pero no hay necesidad de sacrificios porque Cristo ya se entregó una vez y para siempre. Porque Jesús antes de morir dijo desde la cruz, terminado es. Había venido a pagar por nuestros pecados, iba a morir, iba a derramar su sangre para limpiarnos de todo pecado. Porque la Biblia también dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Entonces si hacen la misa como un sacrificio sin sangre, no tiene valor. Al contrario, es una ofensa a Cristo. Porque Cristo dijo terminado es, y la iglesia dice no, tenemos que seguirlo ofreciendo. Y quiere decir que el sacerdote tiene el poder de bajar a Cristo del cielo y ofrecerlo en un altar. Que no hay necesidad porque Cristo ya hizo el sacrificio una vez y para siempre. Porque si no hubiera terminado el trabajo en la cruz, entonces nosotros tendremos que terminarlo por Él. ¿Y acaso podemos hacer nosotros más de lo que Él hizo? No. Jamás. ¿Ven? Y por eso le llaman, en inglés le llaman the Dark Ages. La Edad Media de los años 1000, de aquí desde el año 606 hasta el año 1517, hasta que vino la Reformación, la llamaban como la Edad Oscura. Porque no había conocimiento de la palabra de Dios. No enseñaban la Biblia. La iglesia decía que si les enseñaban la Biblia la gente no la podía comprender. Entonces nomás les daban de pedacito, de a poquito, probaditas, de probaditas. Pero la gente estaba en la ignorancia. Y sobre todo porque daban la misa en latín y la gente no entendía. Tenían una Biblia ahí, pero la tenían con una cadena. Y la gente no la entendía. Entonces, por eso después cuando Martín Lutero vino y se quejó, él era católico, era maestro en una universidad, era monje y luego sacerdote. Y él se quejó de todas las atrocidades que estaban haciendo, como vendiendo indulgencias para ganar perdón por los pecados. Tenían una lista de los pecados y tenían la lista de lo que costaba pagar por cada pecado. Hasta el adulterio estaba permitido si te pagaban el precio suficiente. Entonces él fue y clavó 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg en Alemania, quejándose porque la salvación no se compra. El perdón no se compra. Si alguien tenía dinero y decía, voy a ir, por ejemplo, vivo en San Francisco, vivo en Los Ángeles, voy a ir a Las Vegas y voy a ir a tener un buen tiempo. Ya se imaginan. Tengo que pagar el precio por mis pecados, pero lo puedo pagar por adelantado y entonces ya puedo ir a pecar. Y estaban vendiendo indulgencias. Uno llamado Tetzel, él andaba por las ciudades vendiendo indulgencias, daba el certificado enrolladito ahí con la estampa del Vaticano, vendía las indulgencias, la gente era perdonada de sus pecados, incluyendo hasta los muertos podían sacarlos del purgatorio pagando misas y pagando dinero, los sacaban del purgatorio. Por eso él se rebeló contra eso, porque veía tanta corrupción y por eso empezó la reformación. Él quería reformar la iglesia, pero no lo aceptaron, entonces lo persiguieron y por poco lo matan. Pero de ahí empezó todo y entonces muchos otros, John Huss y Whitefield y varios, tradujeron la Biblia a los idiomas de la gente en sus países y empezó a conocerse la palabra de Dios y cambiaron todo el continente de Europa, vinieron a América, cambiaron la matazón de las tribus que se mataban y se comían prácticamente unos a otros. Mataban a sus enemigos y se comían el corazón del que mataron porque eso les daba más fuerza a los guerreros. Aventaban las doncellas a los pozos a ahogarlas como sacrificios a sus dioses aquí en México, en los cenotes. Todo eso paró cuando entró la palabra de Dios. Y eso cambia, así trajeron la religión, forzaron mucho a los indios a convertirse contra su voluntad, pero poco a poco fue cambiando. ¿Y por qué hay tanta idolatría en Latinoamérica? Porque siguen con las costumbres paganas de adorando reliquias, adorando santos y vírgenes que no tienen ningún poder para contestar oraciones. Solo Dios tiene el poder.
Ningún santo y ninguna virgen salva a nadie. No importa que la Iglesia Católica haya designado a María como corredentora. No es verdad, porque dice que la Biblia que solo Cristo es el que intercede por nosotros. Dice, no hay otro nombre dado a los hombres por el cual podamos ser salvos. Solo el nombre de Jesús. Y no estoy aquí para atacar la iglesia, estoy simplemente enseñando la historia de la iglesia. Yo viví ahí, crecí en ella, pero cuando empecé a leer la Biblia me empecé a dar cuenta que mucho de lo que me habían enseñado era contrario a la Biblia. Entonces llega uno el momento en que dice uno, ¿qué hago? O me quedo aquí sabiendo que me están enseñando cosas totalmente falsas, o me salgo de aquí. Y eso es lo que hice. Por ejemplo, todos conocen los 10 mandamientos. Los primeros 2 mandamientos en la Biblia dicen, no tendrás otros dioses ajenos delante de mí. Número 1, Éxodo capítulo 20. Segundo, no te harás imagen de lo que hay en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. ¿Sabes lo que hizo la Iglesia Católica? Quitaron el mandamiento número 2 del catecismo y del 10 hicieron 2 mandamientos para tener los 10. ¿Qué dice la Biblia al final de Apocalipsis? Al que le agregue algo, dice, yo le voy a agregar todas las plagas. Al que le quite algo a la palabra de Dios, a la Biblia, Dios le va a quitar su nombre del libro de la vida. Por eso es tan serio obedecer la palabra de Dios, conocer la palabra de Dios, porque así no nos dan gato por liebre, así no nos engañan. Y es lo que pasó, esta iglesia se corrompió, entonces ahí vienen todos los problemas. Jesús le dice, yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Esta ciudad, Pérgamo, tenía un cerro alto, un acrópolis, de 1000 pies de altura, y arriba estaba el templo de Zeus. Y tenían templos para Atena, tenían para Escolapio, tenían para Bacchus. Bacchus era el dios del vino. Así es que todos los borrachos adoran al dios del vino. No adoran a Dios verdadero. Pero tenían también un altar, un templo para la adoración del emperador romano. Y les he dicho antes, todos los ciudadanos en esas ciudades tenían que ir una vez al año, ofrecer un incienso, quemarlo y decir, César es rey, o César es Dios. Y al que no lo hiciera, perdía su trabajo, perdía sus propiedades, o lo metían a la cárcel o lo mataban. Regularmente los mataban, todo el que no confesara que César era Dios o que era rey. Y los cristianos, como solamente adoraban a Cristo y no podían comprometer su fe en Cristo, porque Jesús dijo, el que me confiese delante de los hombres, yo lo voy a confesar delante de mi Padre y de sus ángeles, santos ángeles en el cielo. El que me niegue delante de los hombres, yo lo voy a negar delante de mi Padre y de sus santos ángeles en el cielo. Los cristianos sabían eso y decían, aunque me maten, yo no voy a negar a Jesús. ¿Por qué? Porque en esa ciudad estaba el trono de Satanás. Imagínense nada más saber que ahí vive Satanás. Y dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, versículo 14, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel. Esto es lo que sucedía. Está en Números capítulo 22, Números 22, capítulos 22 al 25. Está muy larga la historia, pero sabemos que lo que sucedió, Balaam era un profeta a sueldo, podríamos llamarlo, porque se vendió por dinero. El rey Balac sabía que Dios estaba con los judíos y no quería dejarlos pasar por su tierra. Entonces llamó a Balaam y le ofreció dinero para que maldijera al pueblo judío. Y Balaam dijo, no puedo hacer eso. Pero primero Dios le dijo que no fuera. Pero le ofrecieron buen dinero
Y quería ir, entonces Dios se lo permitió. Déjenme decirles con esto, esa no era la voluntad de Dios. Dios se lo está permitiendo, pero Dios tiene siempre un propósito. Dios siempre estaba delante de nosotros. Dios quería bendecir a su pueblo, no maldecir a su pueblo, pero Balaam estaba dispuesto a maldecir a su pueblo por dinero. ¿Y por qué? Porque hay muchos pastores, sacerdotes, rabinos y todo que se venden todavía por dinero. Hay muchas iglesias que no enseñan la palabra de Dios porque ofende. No hablan del pecado en la iglesia porque ofende a la gente. No le dicen que la homosexualidad es pecado, que el aborto es pecado, que el adulterio es pecado, porque eso aleja a la gente y aleja el dinero. Y prefieren mejor dejar que la gente viva en pecado con tal de que entre el dinero. Y muchos se han enriquecido, muchos se han hecho millonarios. Entre ellos está uno Cash Luna, que es uno de los peores falsos maestros que existen en nuestros días. Hay muchos horriblemente tratan la palabra de Dios como algo de comercio. Pero Dios conoce. Y Dios permitió a Balaam que hiciera eso, pero cuando Balaam iba a maldecir al pueblo, salían bendiciones de su boca en lugar de maldiciones. Entonces Balac se enojó y le dijo, no te dije que los maldijeran, mira lo que hiciste, los estás bendiciendo, mira, vamos a la montaña y maldícelos de ahí. Porque los paganos creían que había dioses en el valle, dioses de las colinas, dioses del cerro, de la montaña, había muchos dioses. Digo, pues si este no funcionó, vamos a ver si el otro tiene más poder. Y cada que iba 3 veces lo llamó a maldecir a su pueblo y Dios bendecía a su pueblo. Eso es a lo que se refiere aquí la maldición de Balaam, que puso tropiezo. Pero ¿saben lo que hizo? Ya que vio que no funcionó, entonces le dijo a Balac, dijo, mira, Dios es un Dios celoso. Si el pueblo judío adoran dioses falsos y cometen adulterio o fornicación, Dios los va a juzgar. Dijo Balac, traigan a todas las muchachas más lindas que encuentren en el reino y mándenlas allá donde están todos los soldados judíos. Y eso hicieron. Y se corrompieron y Dios entonces los juzgó y mató más de 20,000. Porque es lo que sucede, cuando hay compromiso Dios va a actuar. Y Dios va a actuar con las iglesias. Muchas iglesias en nuestros días están comprometiendo el evangelio, no lo enseñan como es o lo tuercen, porque no quieren ofender a la gente. Pero les digo, yo si no les digo la verdad, yo tengo que darle cuentas a Dios. Si hay alguien viviendo en pecado abiertamente y sabe que está viviendo en pecado y nosotros no le decimos nada, no le digo yo, no le decimos nada, entonces yo soy culpable también de lo que están haciendo. Soy cómplice. Dice la Biblia que vaya y tome 1 conmigo o 2 conmigo y hable con esta persona. Y si no hace caso, entonces que lo digamos a la iglesia. Y si no hace caso, que lo echemos a la iglesia. Miren, vayan conmigo a 1 Corintios capítulo 5, versículo 1 al 8. 1 Corintios 5, del 1 al 8. Dice la palabra de Dios. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. ¿Se imaginan? Tiene a su madrastra como su amante. Y vosotros estáis envanecidos, se sienten orgullosos de ser tan tolerantes. ¿No debieran más bien haberse lamentado para que fuera quitado de en medio de ustedes el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, dice Pablo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos ustedes y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. No es buena vuestra jactancia,
¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpien pues de la vieja levadura para que sea nueva masa, sin levadura, como son. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue crucificado por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, con el pecado, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con los panes sin la levadura, de sinceridad y de verdad. Pero miren lo que dice el versículo 5. Este tal hombre, esta tal persona, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Este era un miembro de la iglesia que estaba viviendo en pecado abiertamente, y la iglesia, muy tolerante, no lo había echado de la iglesia. Y dice Pablo, échenlo de la iglesia. Para que, dice, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne. En otras palabras, que Satanás lo mate, para que salve su alma. ¿Por qué? Porque era creyente. Porque si no era creyente, alma y cuerpo se van al infierno. Pero si es creyente y vive en pecado voluntariamente, intencionalmente, sin arrepentirse, ¿saben por qué? Porque más adelante en 1 Corintios 11, Pablo dice que algunos que vienen a celebrar la Pascua, la cena, la comunión, lo hacen en una manera inadecuada, sin respetar lo que significa la comunión, que es el cuerpo de Cristo representado en la comunión. No es el cuerpo de Cristo, pero es representado en la comunión. Dijo, por eso algunos están enfermos y otros duermen. Cuando dice duermen, no están dormidos roncando, están muertos. Dios o los enferma o los mata, porque no honran y respetan lo que significa la Santa Cena. Dios no es tímido para lastimar, para herir y para matar. Él da vida y Él quita la vida, dice la Biblia. Y por eso debemos siempre recordar que lo que nos dice la palabra de Dios, Dios no lo va a cambiar por mí ni por nadie más. Lo que Dios dice, eso es. Y no lo cambia nadie. No lo cambia nadie. Dios no va a cambiar una sola palabra, una sola letra de la Biblia. Porque si la cambiara Dios, una palabra de lo que ya está escrito en la Biblia, Dios estaría cambiando de opinión. Y Dios tendría que reconocer que cometió un error. Por eso lo está cambiando. Pero como Dios no comete errores, Dios no cambia su palabra. Lo que dijo hace 2000, 3000, 4000 años, lo sigue diciendo. Lo que dijo en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Luego dice, Dios los creó hombre y mujer. Hombre y mujer los creó Dios. Los hizo a su imagen, porque Dios dijo, hagamos al hombre a imagen y semejanza nuestra. Dios es una Trinidad, nos hizo una Trinidad, cuerpo, alma y espíritu. Y dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una compañera ideal a él. Y formó a la mujer. Y hay solamente dos géneros, hombre y mujer. Todo lo demás es una perversión. Todo lo demás, no importa cuántos, ¿cómo le llaman? Genders, ¿cómo se dice en español? Géneros. De acuerdo a Dios, solamente hay dos. Y no lo cambia nadie. El hombre lo cambiará, pero Dios no lo cambia. Y siguen siendo hombre y mujer. Porque cuando nace no sale o niño o sale niña. ¿Verdad? No sale con otras cosas diferentes. Dios no lo ha cambiado. El gobierno lo cambiará, la sociedad lo cambiará, inclusive iglesias lo aceptarán, porque muchas iglesias ya lo están aceptando, que hay muchos géneros, que uno puede identificarse como uno quiera. Me levanto en la mañana y digo, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Quiero ser hombre o quiero ser mujer? Me pongo pantalones vaqueros o me pongo vestido. Me pongo mis botas de trabajo, me pongo mis tacones altos. Ridículo, ¿no es cierto? Pero es lo que están haciendo. Ay, si yo llevo el trabajo, un día llego con mis botas de trabajador. ¿Dónde está mi pala? Otro día llego. ¿Dónde está mi computadora?
¿Y qué te pasó, Pancho? Como me digan, ¿verdad? ¿Qué te pasó? Ahora me llamo Alfreda. ¿Ok? Y si no me aceptan, demanda. Es lo que están haciendo. ¿Vamos a aceptar eso nosotros? No. ¿Puede haber consecuencias? Sí. ¿Estamos dispuestos a enfrentarlas? Sí. Porque no vamos a cambiar lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que el matrimonio sea sin mancha, la relación entre un hombre y una mujer sea de por vida. Eso es lo que Dios quiere. Nosotros cometemos errores, hay divorcios, yo no lo niego, ni culpo a nadie. Es entre ellos y Dios. Pero el plan de Dios es el matrimonio entre un hombre y una mujer de por vida. Y que creen a sus hijos en los caminos del Señor. Ese es el plan de Dios. Y no podemos desviarnos de ahí. Porque la palabra de Dios es eterna, es perfecta, es inerrante, infalible e indestructible. Y dice, al que venciere, el último versículo para terminar, dice, al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida. Está en el capítulo 1, que como que no me sonó muy bien. Versículo 16, por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con espada de mi boca. Miren, arrepiéntete, porque si no, ahí vengo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Miren qué linda promesa. Al que venciere, daré a comer del maná escondido. Y le daré una piedrecita blanca. Y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino el que lo recibe. Piensen en esto nada más. Al que venciere le daré a comer del maná escondido, el pan del cielo. ¿Se imaginan cómo será de sabroso? Híjole. A mí hay un pan que todavía recuerdo y una prima me trajo de mi pueblo hace unos meses atrás. La llamamos changas. Es el mejor pan para mí que he comido en mi vida porque desde chiquillo me gustaba tanto. A mí me gusta el pan, todo el pan me gusta. Pero ese es algo especial que hacían ahí en mi pueblo. Pero les aseguro que el que Dios tiene preparado es mucho mejor. Mucho mejor. Pan celestial, imagínense nada más. Y luego dice, le daré una piedrecita blanca. Déjenme decirles lo que significa la piedrecita blanca. En el Antiguo Testamento y en la Antigüedad, cuando juzgaban a alguien, por ejemplo, de un crimen, los jueces tenían una bolsita, una cajita donde tenían dos piedras, una negra y una blanca. Y ya habían acordado si era culpable o inocente el reo, el acusado. Si sacaban la piedra negra era culpable. A la prisión o a la muerte, según lo que fuera el crimen. Pero si sacaban la piedrecita blanca era perdonado. Absuelto. Es la palabra. Absuelto de todas las acusaciones. Está libre para irse. Pero aquí no es solamente eso. Él nos da una piedrecita blanca. Escribe en ella un nombre nuevo. Que solamente el que lo recibe lo conoce. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan de cómo les llamaba su mamá o su papá de niños? ¿Algún nombre muy especial que le decían chompiras o botijas o chavo? Yo no sé, el nombre que decían. Un nombre que solamente su mamá o su papá usaba cuando estaban contentos. Era un nombre de cariño, ¿verdad? Él nos va a dar a cada uno un nombre que solamente Él y nosotros vamos a conocer. Él y nosotros. Eso habla de una intimidad tremenda entre el Salvador y nosotros. Un nombre nuevo. Una relación nueva como nunca la hemos tenido. Tenemos una relación con Cristo ya desde ahorita, pero no es perfecta, porque no somos perfectos todavía. Pero cuando lleguemos a la gloria, Él nos va a dar la bienvenida
Y dice, nos va a dar una piedrecita blanca con un nombre nuevo, que solamente Él y nosotros vamos a conocer. Algo muy hermoso, muy personal, muy íntimo. Es lo que Dios quiere con cada uno de nosotros. Porque somos la esposa, la desposada de Cristo. Y no hay relación más íntima en este mundo que entre un hombre y una mujer casados, una pareja. Es más todavía que aún la de los hijos. Porque la Biblia dice que el hombre y la mujer se casarán y serán una sola carne. Nosotros tenemos 2 hijas, no son una carne, son 2 carnes, son 2 diferentes. Las amamos igual, pero no es la misma relación que tenemos entre mi esposa y yo. Somos una carne. Y el esposo de Cristo, con Cristo, va a ser como si fuéramos uno con Él. Yo pertenezco a Cristo y Cristo me pertenece. Lo digo con todo respeto y reverencia, porque yo soy parte de su cuerpo ahora. Y Él dijo que va a morar dentro de mí. Imagínense que Cristo venga a vivir en esta casa mugrosa. No, hay que limpiarla. Pues hay que decirle, Señor, tú límpiala, porque tu sangre es la única que me puede limpiar de todo pecado. Lo que esté de mi parte, voy a desechar toda la basura que yo he metido. Pero la mancha del pecado solo Cristo la limpia. Solo su preciosa sangre. Y tenemos esta relación tan maravillosa, tan linda con Él. Eso es lo que nos espera. Nuestra hermana Marie ya la está disfrutando en gloria. Se nos adelantó. Pero un día cada uno de nosotros vamos a oír el llamado. Ven arriba, como vamos a ver más adelante en Apocalipsis, que le dicen, oye la voz Juan, el Señor que le dice, ven arriba, ven acá. Y vamos a subir con Él. Y nunca más nos vamos a separar. Así es que no hay que comprometernos, no hay que comprometer nuestro caminar, no hay que comprometer lo que tenemos. Dejen ya para terminar, quiero leerles de Efesios capítulo 6, versículo 10, donde dice, por lo demás, hermanos míos, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza, vístanse de toda la armadura de Dios, para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Con todos los demonios estamos peleando. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que puedan resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo o el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Es lo que tenemos que hacer, armarnos bien, porque estamos en una guerra espiritual. ¿Y qué dice? Estamos peleando contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. El que no se prepara, pierde la batalla. Y les digo de nuevo, guiados por la palabra de Dios, guiados por lo que nos dice la Biblia. Y para terminar en Judas, versículo 11. Versículo 11, dice, ¿en qué capítulo? Pues nomás tiene un capítulo, pues entonces nada más el versículo, ¿verdad? 1:11 dice, ay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por el lucro, o sea, por el negocio, por la ganancia, en el error de Balaam, y perecieron en la contradicción de Core. Todos los que están predicando el evangelio torcido o a medias, por dinero, que están estafando a las ovejas, un día van a pagar el precio por haber vendido el evangelio o torcido o diluido con tal de ganar dinero. Pero nosotros vamos a serle fiel hasta el fin. Amén.
Amén. Padre bendito, Dios Todopoderoso. Lo adoramos, lo exaltamos y lo glorificamos, Señor. Le damos toda la honra y toda la gloria. Y pido, Señor, su bendición para mis hermanos que han tomado de su día para venir a presentarse ante usted y darle alabanza, darle gloria y oír y escudriñar su palabra junto con nosotros, Señor. Bendígalos, protéjalos y guárdelos. Y los que no pudieron venir, donde quiera que estén, le pedimos que los bendiga. Y todo sea para honra y gloria de nuestro Señor, nuestro Dios todopoderoso, en el nombre glorioso y santo de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.